Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo, vamos a repasar la actualidad del mercado de fichajes. Movimientos interesantes, Gundogan vuelve al Manchester City, Joao Félix vuelve al Chelsea por 52 millones y otros muchos movimientos que tenemos que comentar. Vamos a empezar por orden cronológico, ya que hice vídeo el viernes pasado. El fin de semana se confirmó la llegada de David Neres al Napoli. 30 millones de euros le paga el conjunto italiano al cuadro portugués por el extremo brasileño, que no ha cuajado para nada en Benfica y que creo que puede ser una incorporación interesante si recupera su nivel para el equipo de Antonio Conte. ¿Qué más movimientos tenemos? Por ejemplo, pues tenemos la llegada de Conor Gallagher al Atlético de Madrid. Ya sabíamos que se iba a desbloquear la operación si el Atlético conseguía, por ejemplo, pues vender a Samu Morodion, que al final no fue, o Joao Félix al Chelsea. Gallagher llega al Atlético de Madrid por 42 millones de euros, 24 años, medio centro, box to box, con una capacidad de llegada, un perfil un poquito más defensivo, pero tampoco es un 5, tampoco es un pivote exactamente. Yo creo que le puede aportar bastante al Cholo Simeone. Y Joao Félix, por otra parte, que se marcha al Chelsea, 52 millones de euros. A veces lo que puede hacer Jorge Méndez es tremendo, porque sacar a este Joao Félix 52 millones de euros es una heroicidad. Y pues por fin el Atlético de Madrid se desprende oficialmente de Joao Félix, ya no es jugador del club colchonero. Y pues es un fichaje más del Chelsea que veremos cómo se adapta, porque no le veo un encaje fácil ni mucho menos. Pierre Kalulu, que se va cedido a la Juventus de Turín, paga la cesión al Milán por unos 4 millones de euros con una opción de futura compra de 14 millones. Es un central, rapidito al corte, aseado con balón, pero tampoco nada especial, aunque le vendrá bien al equipo de Thiago Motta, que le faltaba algún que otro efectivo. Manuel Ugarte sigue cerca del Manchester United, sería una cesión con opción de compra obligatoria de unos 65-70 millones. Vamos a ver cómo lo hace el Manchester United, que necesita ese medio centro, porque aunque Casemiro se le ve un poquito mejor que el año pasado, pero creo que necesita ese pivote Erik ten Hag para su Manchester United. Más operaciones. Ha llegado a Atalanta Raúl Belanova por unos 20 millones de euros, este lateral derecho del Inter, que era suplente el año pasado. Atalanta le puede venir bien, ya estaba buscando a Marc Pubil, no se cerró la operación, ahora dicen que Pubil puede ir al Barça. Lo del mercado del Barça, ahora lo comentaremos, es bastante curioso. El Ipswich Town se sigue reforzando en Inglaterra, llega Armando Broja por unos 35 millones de euros, traspaso exagerado por el delantero albanés, es un buen delantero, pero no para tanto dinero. Y el Chelsea, que se desprende un jugador. Yo creo que a Ipswich le vendrá bien, que también va a firmar a Jack Clark, el extremo izquierdo del Sunderland, desde segunda división inglesa, por unos 20 millones de euros. Puede haber cambio en la portería del Arsenal, Ramsdale podría salir y vendría Joan García, interesa el portero del Español al Arsenal como portero suplente para David Raya. En Premier todo se sigue moviendo. Joaquín Andersen llega al Fulham. Es un muy buen central, Joaquín Andersen. A mí me gusta bastante, el jugador del Crystal Palace. Y es un jugador que te puede aportar mucho a esa defensa del Fulham. Son unos 30 millones de euros. Jugador muy fuerte en los duelos aéreos, con buena capacidad de pase largo. Y pues un central que sin duda mejora la línea defensiva del Fulham, que estaba algo debilitado. Veremos cómo lo contrarresta el Palace, que podría incorporar a Maxence Lacroix del Wolfsburgo. Y aquí tenemos uno de los movimientos gordos, inesperado, pero un movimiento muy gordo. Ilkay Gundogan se marcha al Manchester City desde el Barça, le deja ir el FC Barcelona libre, perdonándole 2 años de contrato a Ilkay Gundogan, que se ha portado como un señor con el club culé, porque encima que te vas por la puerta de atrás por un tema económico, porque el Barça es un desastre, la directiva, y no puede cuadrar números para inscribir jugadores, te gastas 60 millones en Dani Olmo, 55 más variables, pero sí, 60 millones. Y para inscribirlo tienes que vender al que fue quizás tu mejor jugador el año pasado, 5 goles y 14 asistencias, me parece una pérdida importante en el Barça. Y en cuanto supo Guardiola que tenía la opción Gundogan de marcharse, ya estaba teléfono en mano, porque el año pasado en ciertas fases lo echó de menos y vuelve a tener a su jugador, que puede ser muy importante, así que Ilkay Gundogan está de vuelta en el Manchester City. El Chelsea, que tiene que seguir con la operación salida, de los 15-20 jugadores que le sobran, Sterling y Chilwell son los que tienen más nombre y ambos podrían marcharse.
El Como de Cesc Fábregas, que sigue haciendo fichajes. Ha llegado Nico Paz, el jugador argentino del Real Madrid, por 6 millones de euros. También llega Sergi Roberto, libre. Bueno, pues una incorporación interesante y seguro que Sergi Roberto va a vivir muy bien en Como, en el norte de Italia. Y también al Como ha llegado en este caso Máximo Perrone, jugador argentino joven cedido por el Manchester City. Sigue abierto lo de Mamardashvili, parece que el Liverpool lo quiere comprar y luego ceder, solo que en vez de una cesión al Bournemouth podría ir Mamardashvili al Valencia, podría quedarse un año cedido en el Valencia y luego incorporarse el año siguiente al Liverpool, la temporada 25-26. Joao Cancelo parece cerca de Arabia, por unos 40 millones de euros podría pagar al Hilal, sería una muy buena operación para el Manchester City, que vendiendo hace las cosas muy bien. Por ejemplo, en Premier ha llegado Sepp van den Berg desde Liverpool al Brentford por unos 30 millones de euros. También en Premier llega Mikel Merino, ya se confirma. Merino que llega por 38 millones de euros entre fijos y variables al Arsenal. Muy buen mediocentro, creo que le va a aportar mucho a Mikel Arteta. Jugador con mucha llegada, gran juego aéreo, muy ganador de duelos y que sin duda, bueno, pues viene después de 6 años en la Real Sociedad y de crecer muchísimo como futbolista. El Barça que vende a Mika Faye al Stade Rennais por 12 millones más 4 en variables. Es una buena venta teniendo en cuenta que es un jugador, el senegalés, que no ha debutado con el primer equipo y que llegó solo por 1,5 millones el verano pasado, así que sacarle 12 más 4 está increíble, esta sí es buena venta. Y bueno, pues Rafa Leao se va a quedar en Milán a pesar del falso rumor al Barça. No tiene el Barça para pagar ahora mismo 100 millones por el jugador portugués. Paulo Dybala se queda en la Roma. Yo lo veía cerca de Arabia, de Al-Qadsiya, el equipo donde está, bueno, pues Nacho, Aubameyang, entre otros, pero al final se queda en el conjunto romano y rechaza 25 millones al año en un contrato de 3, por lo que rechaza una muy buena cantidad económica Paulo Dybala. Jadon Sancho, que sigue en la puerta de salida del Manchester United, veremos a dónde va. Yo creo que podría ir cedido al Borussia Dortmund. Y bueno, pues ha llegado un joven jugador al Manchester United, jugador de Mali. Ahora os busco el nombre, lo tengo por aquí, Sekou Koné. Y bueno, pues más o menos 2 millones de euros, jugador de 18 años y que es más mirando hacia el futuro. Además, que tenemos, pues por ejemplo, Billy Gilmour está cerca del Napoli por unos 18 millones de euros, el mediocentro escocés, que me parece un buen jugador y que reforzaría a los de Conte, que han empezado muy mal la liga, perdiendo 3-0 ante el Verona. Y luego también, bueno, pues tenemos algún otro movimiento más, como el fichaje del Sevilla, el argentino Valentín Barco, que llega cedido desde el Brighton, jugador de 20 años que destacó en Boca, firmó por el Brighton y que ahora viene cedido aquí al Sevilla porque parece que no tiene hueco en el Brighton, que incorporará al turco Ferdi Kadioglu. Veremos cómo sigue el mercado, creo que se va a mover mucho. El Barça va a intentar lo de Federico Chiesa cuando ajuste un poquito fair play. Seguro que el Manchester City incorpora algo más, además de Ilkay Gundogan. Se ha hablado del jugador japonés del Celtic de Glasgow. En este caso, bueno, pues un jugador que puede jugar de extremo, Furuhashi. No me parecería un jugador top para el Manchester City, pero sí un buen suplente. Y bueno, pues veremos lo que da de sí el mercado de fichajes en los últimos días. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con resúmenes de partidos. Ya empieza el fin de semana. Vamos a comentar ese Brighton Manchester United en Premier y también el Barça Athletic Club, que va a ser un partido muy bonito en la Liga Española. Hasta otra, Javier Ruiz. Nos vemos. Chao.